Es decir, si tenemos abandono, el desalojo va a prosperar. Si tenemos Bien. cambio de destino del inmueble, el desalojo va a prosperar. Si tenemos destrucción del inmueble, el desalojo va a prosperar. Claro. ¿Sí? Está buena la aclaración que haces. Veo que se están sumando más personas. Les recuerdo, este es el seminario web de congelamiento de alquileres. Y esta prórroga que se dio con el decreto 320-766, 31 hasta enero, fines de enero. Exacto. Exacto. Entonces, ¿y qué nos dice? Y el Vamos por, contexto, vamos por parte desglosando esto, vamos cuáles son las desglosando porque todos consecuencias. tienen dudas y todos tienen las mismas Eso. preguntas. Entonces, vamos a lo práctico, a lo normal. Yo creo que a la vida cotidiana, que es lo que a ustedes les interesa, más que entrar a analizar la constitucionalidad, eso déjennos a los abogados, más que Exacto. analizar todo ese tipo de cuestiones de naturaleza jurídica, dejémoslos a los abogados, vamos a la práctica, a los que a ustedes les interesa. ¿Cómo los ¿Cómo afecta van en a la práctica? aplicar estos decretos de necesidad y urgencia en sus contratos? ¿Y qué le van a decir al locador y qué le van a decir al locatario? En realidad, estos decretos, a ver, son de orden público, por empezar, porque así está determinado en el mismo decreto, de orden público, que es el original, que es el decreto 320, dictado el 20 de marzo de este año, que como todos saben vencía el 30 de septiembre y se prorroga en todas sus partes al 31 de enero de 2021. Entonces, la primera pregunta es, los contratos que vencen pasado el 20 de marzo y hasta el 31 de enero, ¿se van a prorrogar? Sí, de pleno derecho, están prorrogados y no necesitan ninguna comunicación, ningún tipo de carta, documento, acta notarial, nada. El locatario ya está cubierto y hasta el 31 de enero de 2021 tiene vigencia su contrato. Y continúan vigentes. Las garantías, continúa vigente todo. Inclusive se prorroga también las fechas de prescripción en el caso de ejecución de sentencias, porque es aplicable también para desalojos que ya estaban con sentencias, con órdenes de lanzamiento. Entonces tampoco se puede realizar esos lanzamientos. Bien, dijimos entonces que se prorrogan los vencimientos de los contratos al 31 de enero. ¿Con qué precio? Con el que venían pagando en marzo. Con el que venían pagando en marzo. En marzo, o si aplicaron algún aumento en forma voluntaria, porque esto sí es voluntario del locatario, si aplicaron algún aumento en forma voluntaria por el locatario, será el último alquiler que ha pagado el locatario. Bien. ¿Lleva algún diferimento? No. ¿Lleva algún aumento que se pueda cobrar después? No. ¿Hay intereses para cobrar después? No. Bien. Lamentablemente es valor nominal al último mes pagado. Ajá. Eso por un lado. ¿El locatario puede renunciar a este plazo concedido el 31 de enero? Sí, puede hacer uso de decir, bueno, yo en realidad voy a rescindir el contrato, no es que rescindir, voy a restituir el inmueble en la fecha pactada de terminación del contrato. O, en lugar de esperar al 31 de enero, quiero rescindir al 30 de diciembre. ¿Puede hacerlo? Sí, es opcional del inquilino, opcional del locatario, para lo cual tiene que comunicarle ahí sí fehacientemente al locador con 15 días de anticipación que va a hacer uso de ese plazo menor, que también lo trae establecido el decreto de necesidad de urgencia, y que le va a entregar el inmueble en las condiciones pactadas en el contrato, o bien en la fecha de vencimiento del contrato, o bien con anterioridad al vencimiento del decreto de necesidad de urgencia, que es el 31 de enero de 2021. ¿Se entiende? Está ahí. Es decir, la Sí, sí, comunicación no la va claramente. a hacer de que se va a adherir al decreto.
No, porque el decreto es por ley y están todos prorrogados de pleno derecho. La comunicación la hace si se adhiere a un plazo menor. Bien. O se puede hacer en un mismo contrato que las partes digan, vamos a adherirnos a un plazo menor, vamos a acordar No digamos, hace falta, el locatario con 15 días de anticipación, haciendo Bien. uso de este artículo, que está en el 320, porque el 766 dice prorrogase, prorrogase, prorrogase. Déjenme que lo vea, dónde está, cuál es el artículo. Ya me he olvidado el número de artículo. Es el artículo 3, párrafo tercero. La parte locataria podrá optar por mantener la fecha del vencimiento pactado por las partes. Por eso digo, la parte locataria podrá optar por mantener la fecha del vencimiento pactado por las partes o por prorrogar dicho plazo por un término menor al autorizado en este artículo. Es decir, menor al 31 de enero de 2021. El ejercicio de cualquiera de estas opciones, es decir, el de restituir el inmueble al vencimiento del contrato o utilizar un plazo menor, deberá notificarse en forma fehaciente a la parte locataria con antelación suficiente, que deberá ser por lo menos de 15 días de anticipación a la fecha de vencimiento pactada, si ello fuera posible. ¿Sí? Bien. No dice que tiene que notificar fehacientemente de que se va a adherir al decreto, pero sí que se va a adherir a un plazo menor al del vencimiento del decreto. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Se sí. entiende? Bien. Si pide esta rescisión, entre comillas, anticipadas al 31 de enero, ¿lleva indemnización? No, porque era el vencimiento original o un plazo menor al establecido por el decreto de necesidad y urgencia. No hay ningún tipo de indemnización. ¿Qué pasa con aquellos aumentos escalonados que estaban previstos? Bien, esos aumentos son diferidos. Antes era hasta el 30 de septiembre, ahora hasta el 31 de enero del 2021, y podrán ser pagados entre 3 y 6 cuotas a partir de febrero. Todos los diferimentos. Es decir, si pagaban en marzo 10.000 y en julio, o en junio, para hacer que no sea justo, en junio le toca 12.000, va a pagar 10 y los meses de junio en adelante difiere esos 2.000. A diciembre se le hace 12.000 más. Y en enero tendría que pagar ya 14.400 si venía con un 20% semestral. 14.400. Tiene 4.400 más de enero. Entonces tenemos 12.000 más 4.400, 16.400. Se pagan entre 3 y 6 cuotas a partir de febrero. No llevan intereses y es incrementado al valor de la locación en febrero, que la locación en febrero no va a ser 10.000, va a ser 14.400 más esas cuotas de los diferimentos, sin intereses. Ningún interés lleva. ¿Estamos hasta ahí? Eso no trae mayor problema. El problema que a todos les trae aparejado es el artículo 7 del decreto 320. El artículo 7 del decreto 320, que está prorrogado por el 766, son las deudas por falta de pago. ¿Y qué es esto? Le da la posibilidad, lamentablemente, da la posibilidad al inquilino que frente a deudas por falta de pago, o por pago parcial, o por pago fuera de término, es decir, que no lo haga del 1 al 10, que lo haga el 15, por pago parcial, es decir, que no pague toda la deuda, sino que pague algo de la deuda, o directamente la falta de pago. Todo lo que adeude lo puede pagar entre 3 y 6 cuotas a partir de febrero. Y eso sí lleva un interés, pero no lleva ni el interés compensatorio, ni el punitorio, ni el sancionatorio que establecen los contratos. Lleva un interés compensatorio,
que es equivalente al que paga el Banco Nación para las operaciones de plazo fijo a 30 días en pesos, y que es aproximadamente un 3,2 a 3,5% mensual. Es mínimo el interés que genera. ¿Desde cuándo se genera ese interés? Desde el momento que incurre en mora hasta el momento que lo empieza a pagar entre 3 y 6 cuotas en febrero. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, claramente, claramente vemos que a ver, el tema del interés, porque está bueno volver a aclarar esto, no es no hay que pagar, sino que se puede pagar diferido, que eso es lo que hay que transmitir a los locatarios, ¿no? Que por ahí es como Exacto. que había quedado dando vuelta. Acá estoy viendo el tema de expensas. Las expensas, si las paga el locador, es un tema. Si las paga el locatario, es otro. No se olviden que las expensas, a quien van a ejecutar es al locador, que es el titular registral del inmueble. Si la paga el locador, entonces se las va a cobrar al inquilino entre 3 y 6 cuotas a partir de febrero con este interés del Banco Nación. Si las tiene que pagar el inquilino y no las está pagando, ustedes pueden no recibirle el alquiler, porque supongo que en la mayoría de los contratos traen una cláusula en la cual las expensas, como los impuestos, o en algunos casos también los servicios que están con titularidad del locador, forman parte del precio de la locación. Cuando estos otros emolumentos o estas otras obligaciones forman parte del precio de la locación, el nuevo Código Civil del 2015, que entró en vigencia el 1 de septiembre de 2015, dice que el pago debe ser completo y que debe tener todos estos accesorios que también comprenden el precio de la locación. Entonces ustedes están amparados y decir, no, yo puedo no recibir el pago total o puedo imputarle el pago que me están trayendo a impuestos, a servicios, si estamos hablando de contratos anteriores a la 27.551, ¿no? De impuestos, de servicios, de expensas, y por último dejo la locación. ¿Sí? Siempre es más fácil al momento de ejecutar las deudas por cánones locativos solamente adeudados que por expensas adeudadas, porque pueden llegar a cuestionarlo. Pero ustedes pueden imputarle, porque forma parte del precio del alquiler. En ese caso, los intereses de las expensas es el interés que traiga el cupón de la expensa. No un interés, porque acá me están preguntando, perdón, digo esto porque me están preguntando en el chat el Sí, tema sí, de en el chat, intereses por expensas. en el chat vemos que están preguntando respecto de esto. Hay una aclaración que está buena que dicen ahí, que dice, es confuso decir congelamiento, como mencionan los medios, y no diferimiento. Fíjense, ¿no? Qué Sí, interesante esa observación de Santiago. es un diferimiento, es un congelamiento temporario. Claro, sí, sí. Pero la palabra diferimiento, fíjate cómo traería mayor certeza, ¿no? Sí, es ambigua la palabra, muy ambigua. Pero bueno, tenemos esto que además, aunque diga congelamiento, establece específicamente que este congelamiento, entre comillas, es el diferimiento porque dice cómo debe pagarse esos aumentos que están pactados. Más allá que diga congelamiento, también explica el mismo artículo, que es el 6, que se pagará ese diferimiento entre 3 y 6 cuotas a partir, en este caso, de febrero. ¿Quién pone la cantidad de cuotas? Porque estamos hablando que es un mínimo de 3 y un máximo de 6 cuotas. Claro. El locador va a querer 3, el locatario va a querer 6, y van ¿Cómo a tener que congelamiento? negociar. Van a tener que negociar entre cuánto la deuda, cómo viene pagando, si tiene los medios para pagar o no, para poder hacerle ese plan de pago llegado el momento.
¿Qué pasa si se me va? Aunque se vaya, también tiene esta posibilidad de diferir entre 3 y 6 cuotas a partir del término de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Sería injusto? Sí, pero lamentablemente tienen esta posibilidad de hacerlo, porque está establecido de esa manera en el decreto de necesidad y urgencia. Bien. Acá me están preguntando, ¿qué pasa si el inquilino quiere irse antes del contrato y que tiene la deuda porque se quedó sin trabajo por la pandemia? ¿Se puede hacerle igual una forma de pago y dejarlo ir? Te conviene toda la vida recibir la llave y hacerle un plan de pago, obviamente, tomando los recaudos de caso, que te firmen los garantes, que te firmen pagaré con los mismos garantes, pero siempre tener la llave, porque se va, vas a tener que iniciarle el juicio de desalojo por abandono, que tiene el 4% del valor total del contrato como tasa de justicia y caja de abogado, más el aporte colegial. O sea, si hablamos de un contrato de más de 200.000 pesos y tenés que estar aportando más o menos unos 20.000 pesos. Sí, Sí, hoy es una cuestión la de los costos, justamente de judiciales esto. terribles. Hay que analizarlo dentro de las opciones, porque lo que vos dijiste es clave, ¿no? Y lo saben todos, veía cómo sentían todos con las cabezas. Recibí la llave, vos recibí la llave, después seguir discutiendo, pero recibí la llave. Sí, si hablamos de un contrato total de 250.000 pesos, tenemos que aportar 10.000 pesos más 950 de colegio de abogados, son 11.000 pesos. Solamente de aporte para el abandono. Más después, llegado el momento, porque no se puede iniciar todavía, o se podría iniciar y dejarlo como reserva para su momento, el de cobro de pesos. Son 2 juicios. Entonces vos tenés que, el locador tiene que aportar todo eso, encima que no está recibiendo, tiene que iniciar esos 2 juicios, recibir la llave, tener la llave, y después fíjate cómo financias la pintura, algunos arreglos que haya que hacerle a la casa, las deudas que tenga, pero ya tenés la llave, ya podés, en lugar de gastar en un juicio, perdón, voy en contra de nuestros honorarios, Federico, pero en lugar de gastar en un juicio, gasto en arreglar y volver a alquilar y volver a tener un ingreso que en este momento no tengo. Eso es en la práctica lo que más conviene. Sí, sí. Y está bien que digas el gasto, porque la verdad es esta, también quienes hoy están administrando, quienes asesoran, nuestros corredores y demás, saben que para sus clientes implica un gasto, ¿no? Entonces, bueno, y realmente hoy los costos de justicia son altos. Entonces, bueno, es un análisis que muchas veces, muchos abogados lo hacemos también. A ver, por eso vamos hacia los arreglos, hacia los acuerdos, salvo en algunos casos difíciles o caprichosos, digamos, pero si no, en general, obviamente, porque después además sabemos lo que implican los juicios en estos tiempos, ¿no? ¿Qué Yo ampara por el eso locador? preguntan, Está mira, preguntando, sí, sí, está buena si esta no te pagan, pregunta. entonces quieren ir. Dice, si un locatario en febrero de 2020 debe pagar, ya venía con deudas anteriores, y se le había mandado carta de documento. Bueno, en ese caso, sí, se le puede realizar el desalojo por falta de pago, se le puede iniciar, pero por las deudas anteriores al 20 de marzo, dejando pendiente las posteriores. Lo vas a iniciar al desalojo, pero ese desalojo no te van a dar el lanzamiento, es decir, no lo van a sacar de la casa o del departamento y lo van a poner en la calle. Eso queda suspendido hasta tanto termine el decreto de necesidad y urgencia. Todas las garantías persisten, por más que inicies un juicio en época normal, tampoco van a cobrar inmediatamente. Hasta que no haya sentencia en el juicio de cobro de pesos, todos los embargos que se vayan produciendo y que les vayan reteniendo, ya sea por embargo de sueldo,
por ejemplo, no lo pueden retirar, está en una cuenta judicial a nombre del juzgado, a orden del juzgado, perdón, a nombre de los autos, y hasta que no haya sentencia firme, esto es, que no haya sido apelado, si fue apelada, ya se discutió en Cámara y volvió a primera instancia, y recién allí, en ejecución de sentencia, se pueden retirar esos montos, en época normal. En época de estos decretos de necesidad y urgencia, hasta tanto no termine el decreto de necesidad y urgencia, no se pueden ejecutar. Así que estamos un poco en la misma. ¿Lo ampara la ley? Sí, pero tiene un plazo mayor. Tiene un plazo mayor de espera el locador. Bien. Acá Rita Zairano pregunta si el contrato termina el 1 de marzo y su deuda diferida comienza ese mes en cuotas. ¿Las garantías persisten? Sí, todas las garantías persisten. Porque eso está expresamente establecido. Todas las garantías subsisten hasta tanto terminen de cumplir con todas las obligaciones contractuales y que han sido modificadas, porque estas condiciones fueron modificadas por estos decretos de necesidad y urgencia. ¿A quiénes aplica? Muchos me han consultado si aplica solamente a locaciones de vivienda o a locaciones comerciales. Mucho no tiene de diferencia si es locación comercial o es locación de vivienda, porque en la enumeración que hace el artículo 9, si bien el primer inciso habla de locaciones de vivienda, asemeja también a otras personas, o sea, tiene que ver con la persona del locatario. Monotributista, sea comercio, sea industria, sea profesional, también están amparados por estos decretos. Pequeñas y medianas empresas, entidades dedicadas al culto, dedicadas a lo comunitario, están amparadas. Entonces, no tiene mucho que ver el tema de si es locación de vivienda, más tiene que ver la situación del locatario. Si el locatario es responsable inscripto, una sociedad anónima que cotiza en banco, una gran empresa, un lockout de esos enormes, entonces en esos casos no están amparados por el decreto de necesidad y urgencia. Bien. Yo creo que ahí es donde tienen que hacer el hincapié. Monotributista, ya sean comerciantes, sean profesiones liberales, sean industrias, y monotributistas tienen todas las categorías de monotributistas. Y pequeñas y medianas empresas. La única salvedad por la cual no están amparados son todos los contratos y arrendamientos agrarios que están expresamente excluidos en el código. Y aquellos contratos temporarios. Esos están excluidos tanto de los decretos como del código en realidad, porque no están regulados por el código, sino que están regulados por leyes especiales. Los contratos de arrendamientos rurales y a parcerías. Entonces, este tipo de contratos no están amparados por los decretos de necesidad y urgencia. Tenemos más preguntas. Sí. Mira, hay una que dice que seguro todos la pensaron, que está buena, dice, y es un poco lo que está dando vuelta. Pero ¿qué pasa, dice, si no te pagan y además no se quieren ir? ¿Qué hago? Nada. A ver, no se puede hacer nada. Habría que plantear la inconstitucionalidad del decreto. Claro. Y pedir una medida de innovar, en este caso, para lograr que de esa manera se pueda solicitar el desalojo de ese inmueble. Habría que también ahí demostrar la vulnerabilidad del locador y la mala fe del locatario.
Porque si tenemos un locatario que con esta pandemia no ha visto mermados sus ingresos, pero para nada, y podemos demostrar que sus condiciones de vida no han cambiado, estamos hablando de mala fe. Y volvemos al punto anterior, ¿no? No estamos hablando de un juicio cortito, concreto. No. Estamos hablando de un juicio largo, costoso y de resolución incierta. Realmente porque habrá que ver Totalmente. cómo prospera, ¿no? Entonces, de vuelta, sigue estando en el aire esta cuestión de hablar con los clientes, ¿no? Especialmente, les digo, a los corredores y decir, piensen en arreglar, piensen en recuperar la propiedad, después ajustar el ingreso, después verlo, porque, digamos, la alternativa judicial siempre está. Pero tengan en cuenta esto, que además todavía falta toda la jurisprudencia que va a generar esto, porque ya se van a empezar a dar los pedidos de inconstitucionalidad ante esto que vos decís. Entonces hay que ver, y eso, bueno, hay que ver qué sale más caro, ¿no? Acá quiero hacerle una aclaración a Santiago, que está diciendo la vulnerabilidad del locatario bastante subjetivo, subdiscutible, porque además tampoco está obligado a demostrarlo. Sí está obligado a demostrarlo. El locador, perdón, y no sé si te refieres a eso, Santiago, la vulnerabilidad del locador, porque el decreto habla de vulnerabilidad del locador. Lo que yo hablo del locatario es mala fe en el locatario. No estoy hablando de vulnerabilidad del locatario. A ver, el decreto presume la vulnerabilidad del locatario. Entonces, lo que uno dice es que hay mala fe en el locatario y hay que demostrar esa mala fe, que no ha visto mermados sus ingresos, que su vida social sigue igual, es decir, ¿a qué me refiero con su vida social? No a que salgan, sino sus gastos continúan en los mismos. No tiene deuda en EPEC, por ejemplo, y tiene facturas altísimas de 14.000 pesos, y a lo mejor es un alquiler de 18, 20.000 pesos, que no es muy alto. No sé, había que pensarlo, o la cuota de los chicos y no están atrasados en el colegio, a pesar de las clases de Zoom. Es todo un tema probatorio. Todo es materia de prueba, pero tenemos que entrar a un juicio. Hay que entrar a un juicio. Y eso es lo problemático en este momento. Eso es lo problemático en este momento. Bueno, a ver, ya hemos dicho de la vulnerabilidad del locador que tiene que entrar a probar en un juicio, Pilar Massa, que está probando. Tiene que entrar a probarlo en un juicio. Y ese es el problema. Hay que ver cómo van a fallar los jueces, hay que ver si la inconstitucionalidad la van a dar, porque el pedido de inconstitucionalidad implica un procedimiento diferente. Hay que correrle vista al fiscal civil y el fiscal civil tiene que contestar respecto a esa inconstitucionalidad o no. Entonces, ese juicio, de ser un juicio normal, pasa a ser un juicio extenso, pasa a ser un juicio complejo y lleva mucho más tiempo. Yo no sé si conviene esperar o encaminarnos en el juicio. Más ahora que en tribunales están trabajando con menos de la mitad del personal, muchos con teletrabajo, y las cosas no salen. Y cuando salen, salen a medias. Si salen. Salen. Y salen a medias. Y cuando salen a medias, encima, te quedas con bronca porque vos decís, no leyeron el escrito que presenté. Presenté 3 veces lo mismo, 3 veces el mismo decreto, tenés que llamar al juzgado, uy, no lo vi. Y ese no lo vi que me tiene podrida. Porque eso, no lo vi. ¿Y qué hacemos, doctora? Con buena carita. Y doctora, instelo de nuevo. Otra vez sopa. Y seguimos en la misma. Ahí hay una cuestión que Así se está trabajando. dos o tres comentarios y preguntas de esto. Dice, ¿qué pasa si el contrato venció ahora o antes y acuerdan hacer una prórroga distinto?
digamos, podrían acordar una prórroga, yo lo que te digo esto, a ver, porque va a depender de cómo actúen las partes, porque también considero la libertad de contratación sigue vigente. Entonces, si las partes acuerdan una prórroga, suponete hasta noviembre, lo firman, se entrega el inmueble en noviembre, se devuelve la llave, se da recibo y demás, ¿qué inconveniente habría o qué inconveniente verías vos en esto? No es que hay un inconveniente. Está Bien, prorrogado de pleno derecho. No puedes hacer una prórroga cuando la prórroga ya existe y es legal. bien, bien. Lo que puede es el inquilino decidir el 30 de noviembre, no llegar al 31 de enero, el 30 de noviembre entrego el inmueble, para lo cual le comunico al locador que voy a hacer uso de este Bien, párrafo del artículo 3 y decidir entregar el inmueble en un menor tiempo. bien. Porque muchas veces pasa lo siguiente, que quieren hacer estas prórrogas para aumentar el monto del alquiler. Y es lo que está prohibido. ¿Y se mantiene el monto? Es que no estás así, ya está la prórroga dada. Claro, ya te Por entiendo. ley. Pero Es de orden a ver, público. te entiendo, pero la duda surge porque digamos, las partes, y les pasará a muchos, quieren dejarlo escrito en algún lado, quieren saber que el locatario le diga, me voy a ir, más allá del decreto, y al locador decirle, mirá, acá te está diciendo que se va a ir, más allá de que te mande después la carta de documento, no. ¿Qué quiero decir? Aunque sea inocuo, que es lo que vos lo que estás Sí. planteando, entiendo que muchos veo que también así tenés, que se les puede presentar esto, y a ver, y entender que si no se modifica el precio, que si renuncia a la parte y se devuelven las cosas, es como todo esto, como todo este tipo de contrato dentro de libertad contractual, si después quisiera reclamar, pero ya entregó, pero le comunicó, y no sé, como decís, no aumentó el precio, bueno, creo que ya entraría en un terreno, habiendo entregado el inmueble, ya después es daño y perjuicio, ¿no? O sea, Exacto. Pero a es ver, un. hay un tema que acabas de decir. Bien, ¿Qué es fehaciente? ¿Es solamente la notificación por carta de documento? ¿Es solamente un acta notarial? ¿Qué es fehaciente? También es fehaciente que suscripto por una de las partes esté recibido y suscripto por la otra. claro. También es fehaciente esa comunicación. Sí, ¿Hace falta certificación de firma? No. no, Porque, a ver, volvemos a lo mismo. Muchos están creídos que tiene mayor valor un contrato cuyas firmas están certificadas que un contrato que no tiene certificación de firma. Es exactamente lo mismo. Si el locatario desconoce la firma en un contrato sin certificación de firma, se va a ir directamente a, a una pericia para demostrar si esa firma es o no del locatario. Si tiene la firma certificada, hay un procedimiento más que se llama incidente de redargución de falsedad, en el cual van a tratar de falsa la certificación realizada por el escribano, se lo cita también el escribano a juicio, y también va a requerir la pericia caligráfica para demostrar si es o no la firma del locatario. No tiene mayor efectividad una certificación de firma que un contrato sin certificación de firma. Basta que a ustedes les conste que firmen delante suyo los locatarios y los garantes y el locador para saber que es de ellos. Y después en el juicio es una cuestión de prueba severa. uh-huh. Entonces, bajo ese mismo precepto, la notificación enviada del locatario al locador en forma manuscrita que se va el 30 de noviembre haciendo uso de este artículo 3 del 320 prorrogado por el decreto 766 y aceptada a la comunicación por el locador, tiene el mismo efecto. Bueno, ahí fíjate que ahí te sigo algo volviendo interesante esto de los efectos, lo que hablas de los escribanos, ahí dice Pilar Massa, dice, el escribano El da fe. escribano da fe. ¿Qué es lo que a ver, qué es lo que ayuda a la certificación de firma? Es un paso menos en el juicio. Ya una chicana menos que, para hablarlo en más claro, una oposición menos que pueden hacernos ante un eventual juicio para desconocer No. la firma. Entonces, la certificación lo que nos asegura es que ante un juicio la otra parte va a decir,
que, digamos, y puede pedir la readecuación de falsedad, como vos decís. No, Fede, pide la redargución. A ver, yo No últimamente tiene, me están pidiendo redargución de falsedad en boletos igual, de compraventa con firmas certificadas, igual. en escrituras públicas, Sí. en contratos de locación con firma certificada. Te piden la redargución de falsedad. ¿Por qué? Porque la mayoría de No, los abogados conocemos de derecho y sabemos que podemos hacerlo. Y lo te puede chicaneamos. pedir, exactamente. Y te Bueno, piden, se lo cita el escribano y por más que de fe, el escribano se hace la redargución de falsedad. Se lo cita el escribano, es un tercer interviniente en el juicio, un poquito más complejo, un poco más largo, es una chicana más larga. más larga. A ver, Es pero para que se queden tranquilos, exactamente ¿no? lo mismo. Y el escribano certificó que eran las personas, el escribano va a decir lo mismo, o sea, eso quédense tranquilos. Lo que quiere explicar Silvia es que esto hace que muchas veces hace para ganar más tiempo, entonces genera eso, ¿no? Y un poco, pero los clientes, lo importante es lo que uno tiene que comunicarle a los clientes, y el cliente, por ahí lo podrían expresar mejor ellos, ¿no? Pero es como que el cliente, el ir a la escribanía, el acto de certificar la firma, es como que a veces Da un creen, poquito de miedo. claro, da como que Da un poquito de miedo. esto parece más serio, ¿bien? Eso es un A poco ver, que... no es que no vale la fe para nada. No, ¿Te da fe pública? Sí. ¿Cuál es este incidente de redargución de falsedad? Porque esto es un término muy técnico jurídico. Con ese incidente lo que se quiere decir es que esa certificación del escribano es falsa. ujú, Por eso es que se cita al escribano y por eso se va a hacer la pericia sobre el protocolo notarial y el contrato. No solamente sobre el contrato. La pericia caligráfica. Pero la pericia caligráfica, una vez que dé que la firma es auténtica, va a tener mala fe el locatario al haber negado su propia firma en un juicio con certificación y en un juicio sin certificación. Y por lo tanto le van a imponer una multa por haber negado injustificadamente su firma. exacto. ¿Sí? ¿Lo hacen un poco más largo al juicio? Sí, pero ese es el tema. No es que no dé fe, la fe pública está. Lo que están tratando justamente es de hacer caer la fe pública mediante este incidente de redargución de falsedad. No, y además hay una cuestión que es muy de los procesos, pero que también la que traemos, que a veces podría haber algún error material. La otra vez me han llegado un caso similar con una certificación que en realidad la persona, por ahí escribano que es de otra jurisdicción, levantó la firma en otra jurisdicción, pero bueno, puso que había estado en la jurisdicción originaria de él, supónganse, hablamos que el escribano es, vamos a suponer, de Río Cuarto. Y el contrato se celebra realmente en Córdoba, él dice no, porque en Río Cuarto. Y alguna de las partes comprueba que nadie estuvo en Río Cuarto, sino que el escribano trasladó el acta, hizo todo. Bueno, esas cuestiones a veces pueden llegar a voltear una firma, ¿no? Ni más ni menos. Sí, O una sí, sí, sí. certificación, un Porque acta, muchos escribanos ponen ex profeso por esta. Claro. Ex profeso por esta ciudad. O sea, que han pasado, si bien no viven acá, han pasado por esta ciudad. Eso es importante también, sobre todo le digo para muchos, veo que hay muchos colegiados del interior. Es importante y lo vemos mucho en los procesos, que el escribano sea de la jurisdicción. Por ahí tienen confianza el escribano, o que si está actuando como adscripto, pero que sea de la jurisdicción y que el acto sea donde se hizo. Si decimos que fue en Villa María, no tiene que haber sido en Perdices, que está cerquita, tiene que haber sido en Villa María. ¿Ah? Eso es clave. Si decimos Córdoba, no tiene que haber sido Carlos Paz. Es importante. Parece una pavada lo que estamos diciendo. No es lo mismo Córdoba que Villa Allende. Ojo, son estas cosas que después las que dice Silvia en los juicios que vemos, que terminan siendo errores formales, que terminan anulando un acta. O sea, y es complejo. ¿Se puede renovar si quiere el locatario? Sí, podemos hacer un nuevo contrato. Eso está permitido. ¿Por qué? Porque si le da la opción al locatario de restituir con anticipación al 31 de enero,
puede también tener esa opción de decir doy por finalizado el contrato anterior al 31 de enero y firmo un nuevo contrato. Pero este nuevo contrato tengan presente que va a ser con la 27551. Mínimo 3 años, impuesto provincial y municipal a cargo del propietario y con el ajuste anual en base al artículo 14 que dice que tiene que ser un promedio entre el IPC y el RIPTE que publicará el Banco Central de la República Argentina. ¿Sí? ¿Pueden hacerlo? Sí lo pueden hacer, sin ningún problema. No hay drama al respecto porque es opción del inquilino, no del locador. Opción del inquilino. Hay acá una pregunta que están haciendo que me parece lindo también llevarla a esta charla. Dice, ¿cómo me garantizo el pago de lo que correspondía como nuevo canon lucrativo si termina el contrato y no renueva? Es que no hay nuevo canon locativo. Si venció el contrato, el último mes, que es el que estaba pagando, es el que va a continuar pagando, así haya vencido en abril o el 31 de marzo, cuando comenzó la pandemia. Lo voy a poner bien extremo, el 31 de marzo vencía el contrato de locación. El último mes que pagó 12.000 pesos. Va a seguir pagando 12.000 pesos hasta el 31 de enero, sin intereses, sin incrementos, sin nada. Y si no se quiere ir el inquilino tiene la posibilidad de quedarse hasta el 31 de enero de 2021. ¿Queda desactualizado el alquiler? Sí, queda desactualizado el alquiler. Pero corre con un riesgo el inquilino, que al 31 de enero, cuando se levante todo el DNU, el propietario le diga, te vas. O al momento de renovar, de 12.000 se le vaya a 35.000. Que de hecho se le va a ir porque cuando quiera alquilar una nueva propiedad, va a tener el incremento, la mudanza y la comisión inmobiliaria. Esos gastos se le van a hacer importantes. Eso también tienen que hablarlo con el locatario para ver si se aviene a firmar un nuevo contrato con un precio más adecuado y negociar un precio, evidentemente. No se puede aumentar el precio, María Laura, es lo que estoy diciendo. No se puede aumentar el precio. El precio es el que estaba. No, ¿de cuánto puede ser el aumento? Eso lo dimensiona el mercado. El aumento de cuánto terminó un contrato de locación y cuánto va a tener un nuevo contrato de locación, eso lo dimensiona el mercado. El mercado inmobiliario es el que va a manejar. Si tenés un locatario que te pague 10 veces más que lo que tenías antes, fantástico. Si no tenés a quién alquilárselo, va a ir bajando el precio. Eso lo determina la oferta y la demanda. ¿Quién pone el precio? No lo ponemos nosotros, lo pone el mercado inmobiliario en general, la oferta y la demanda. Ustedes van a ir viendo, si les cuesta mucho alquilar, van a tener que ir bajando los precios. Y eso lo va a tener que entender el propietario, porque si no va a tener muchos meses desocupado el inmueble. Salvo que lo prefiera tener desocupado, ese ya es otro tema, que no es el de ustedes. Es algo que también está pasando con respecto a las ventas, ¿no? Y que seguro muchos también lo están viendo del valor que está teniendo las cosas, y es una cuestión clave, porque la ecuación venta, el precio, o precio del inmueble versus la rentabilidad, creo que, no recuerdo los momentos históricos del país, pero ha habido momentos donde ha sido en algún momento esto que vos decís, che, pero puede ser, Silvia, que alguien diga, no, lo dejo cerrado antes que alquilarlo por esta plata. O, el plan por lo menos, quinquenal, páguenme en la historia, con el plan quinquenal, el plan Evita, el plan Perón, en aquella época, hubo muchos alquileres que fueron sacados de oferta. Los que tienen más edad, porque yo no viví esa época, les aclaro, no la viví, la estudié, pero los que tienen más edad, muchos recordarán que realmente con los planes quinquenales, mucha gente sacó del mercado sus propiedades.
Pero quien tiene espalda para aguantar eso, puede hacerlo. El que no lo tiene, no lo va a hacer. El que vive de ese alquiler, no lo va a hacer. Entonces va a ir regulándose el valor de mercado. ¿En función de qué? De la oferta que haya de inmuebles y también de la demanda que haya de inquilinos que quieran pagar ese precio o no. Entonces todo se va a ir regulando conforme el mismo mercado, la ley de la oferta y la demanda. Eso siempre va a pasar. Aunque se metan los gobiernos, aunque metan decretos de necesidad y urgencia, aunque pongan, bueno, en el plan quinquenal había topes máximos y topes mínimos. Si llega a pasar eso, mucha gente va a dejar desocupado el inmueble, porque no le va a rentabilizar nada. Había algo que acá que habían puesto que quería ver. A ver. Habían preguntado si, acá está, en el caso de los diferimentos, ¿qué pasa si el locatario quiere pagar el aumento establecido en el contrato? ¿Lo puede pagar? Sí, lo puede pagar, porque es opción del inquilino. Entonces, ¿ustedes pueden cobrarlo? Sí. Y si quieren, pueden colocar a opción del inquilino, se recibe el precio correspondiente a tanto. Pero es opcional del inquilino. El inquilino puede diferirlo. Acá ya no es de orden público que lo va a diferir sí o sí. Puede no diferirlo y puede pagarlo completo al alquiler. En ese caso no hay ningún problema y no van a tener problema, porque en realidad está cumpliendo con su obligación contractual asumida. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Ahí lo que nos están comentando dice, bueno, la cuestión de la inflación, el riesgo de la hiperinflación, bueno, ahí yo tampoco yo era chiquito en la hiperinflación, tenía 9, no recuerdo absolutamente nada. De la Pero sí lo inflación leí del también. Consejo, ¿te acordás? Entonces, no, era chiquito, soy del 80, tengo 40 años. O sea que Ni sos más ahí, chiquito que yo. sí, Yo ya están muy vividos. No parecía, pero sí están muy vividos, sí, pero son 40 nomás. Obviamente acá sí, agarren los la recuerdo muy bien. agarren. Bueno, ahí veo muchas caras jóvenes también que agarran los libros o contáctense con las caras que lo vivieron y les van a decir todos los malabares que se hicieron en este país, donde todo parece como que vuelve y se acomoda y que hay que decir, pero a ver, ¿qué fórmula hicieron en ese momento? Y más o menos, nos llevaste al plan quinquenal de mediados del siglo XX, ¿no? Fíjate, nos fuimos hasta allá, Bueno, pero pero ahí y fue bien estamos con algo extremo. parecido. O sea, quise ir ahí porque eso fue muy extremo y yo creo que fue la única vez que se tocó de esa manera. Yo creo que fue la Olvídate, única vez sí, que sí, se tocó después, de esa manera. Porque después con el Rodrigazo en claro, el 76, que si bien lo viví, yo sí era chiquita ahí, con el Rodrigazo fue cuando se creó la teoría de la imprevisión. claro. Ahí fue el tema de la teoría de la imprevisión. ¿Por qué? Porque se ajustaban los alquileres, se ajustaban las cuotas, se ajustaban las hipotecas, se ajustaba todo de acuerdo a los índices de indexación, que ustedes, los que son mayores recordarán, las tablitas que venían publicadas en La Voz del Interior, que estaban todas esas tablitas y todos esos números y que se hacían los cálculos para indexar, yo los hice, Fede, no me mires así, yo los hice, para indexar los aumentos. Entonces, en el 76, con el Rodrigazo, viene la teoría de la imprevisión porque muchas veces esos índices desfasaban de una manera impresionante los precios. Para evitar abusos del acreedor con el deudor, se crea esta teoría de la imprevisión para lograr un cierto equilibrio entre las partes, que fue jurisprudencial, fue un leading case
que tuvo acogida en los tribunales, un caso testigo que tuvo acogida en los tribunales y que a partir de allí se comenzaron a realizar en todo el país. Con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación del 2015 quedó establecido dentro del código esta teoría de la imprevisión. Entonces ya tenemos este amparo. ¿La podríamos aplicar a la teoría de la imprevisión? Y no sé si no la podríamos aplicar. Bueno, hay varios artículos sobre esto, porque, bueno, de hecho, estuvimos con el doctor Maximiliano Calderón, cuando al comienzo de la pandemia, hablando un poco de esto, también con Martín Juárez Ferrer. El tema es, ¿cuándo se va? Porque de vuelta volvemos un poco a lo que estábamos, ¿no? Yo creo que puede llegar a darse este tipo de planteos judiciales ante montos cuantiosos, ¿no? Porque si hablamos de alquileres, por eso nos situamos por ahí, en los alquileres comerciales o en alquileres, por ejemplo, de barrios privados, ¿no? Donde, por ejemplo, le pasó a un cliente que de pagar 60 o 50 mil pesos, ¿no? Una cosa así, 50 mil pesos pasó le querían pedir 170. ¿Bien? Estamos, todo lo que ustedes quieran, la casa, todo lo que ustedes quieran, el barrio que ustedes quieran, pero fíjense esto, ¿no? Y que de golpe, digamos, estamos hablando de alguien que no, si podía afrontar eso, digamos, pero pasar a afrontar esto, ¿no? Y si me quedo hasta el 31 de enero, hasta el 31 de enero sigo pagando 50. Pero fíjense en esto cómo se va dando. Creo que hay algo que dijiste recién cuando decías la tablita, pensaba, che, y ahora hay un índice que hay que estar mirando cuando empecemos a aplicar los nuevos contratos. Justamente, Entonces, ahí en ese artículo 14 deroga la prohibición de indexar que traía la ley de convertibilidad. ¿Sí? La ley de convertibilidad del año 91 de Cavallo trae la prohibición de indexar, es decir, de aplicar todas estas tablitas. ¿Por qué? Porque... Era cuando entrábamos al Senado de Estados Unidos nos aplaudían todo, era esa época. Entonces, claro que ahí eran, ¿se acuerdan los dólares? Yo sí me acuerdo que era chico, pero ahorraba algo, y mi abuelo siempre me decía, no tenés idea de lo que estás guardando, cuando decía que era un dólar, no tenés idea. Mi abuelo lo decía y mi abuelo, a ver, mi abuelo era martillero también. Y fíjense, me decía eso y no nos dábamos cuenta. Hace un tiempito también. Ahora sí nos dimos cuenta que está caro el dólar. Vuelta. No está caro el dólar, está barato el peso. Está barato el peso, está bueno. Es una buena observación. A ver, nos hemos acostumbrado a decir el dólar aumenta. El dólar no aumenta, el dólar es constante. Lo que baja es el peso. Es grave. Lo que se devalúa es el peso. Sí. El dólar es constante. Yo siempre compro un perfume determinado. Yo uso un tipo de perfume que es importado, es francés. Hace algunos años a esta parte me dura un año los 100 mililitros. Les digo porque lo uso todos los días. ¿Por qué decidí? Porque no me da alergia, yo soy muy alérgica, yo estornudo mucho con los perfumes, no me da alergia y decidí un buen perfume y no estar gastando en porquería, que al final termino gastando el doble y lo uso un frasquito cada 10 días. Hay que darse un gusto, Silvia, está bien, hay que darse un gusto para uno, está perfecto. Pero ese perfume, no quiero dar el nombre, pero ese perfume sale $100 y siempre costó $100 en pesos, pero cuesta $100. Claro. Si hoy justamente hablaba con una persona, estoy pensando cómo es para comprar mi perfume. Porque todo me costó $100 y me parece espantoso si voy al Dólar Blue, tener que pagarlo hoy casi 18.000 pesos. 18, porque hoy cerró el dólar en 178. 18.000 pesos. Y me parece una brutalidad. Estoy hablando de 2 o 3 compras de supermercado. Sí. Entonces me parece una brutalidad. Y bueno, es que el peso se ha devaluado. Sí. El peso se ha devaluado. Bueno, es que fíjate lo que estamos hablando por ahí, pero están hablando de economía, bueno, estamos hablando de que estamos ante un congelamiento
estamos ante esta devaluación del peso. En 12 cuotas con ahora 12,18. Sí. Claro. Y compraron el 12 cuotas. Excelente lo que dijo ahí Marco Perezotti. Perfecto. Así, chao, te quedas tranquila. Y Tengo 10 ahora 12 y ahora 18. Sí. claro. Bueno, es que es eso. A ver, todavía el mercado no se ajustó. Está todo el mundo corriendo a comprar cosas de la construcción, está haciendo. Bueno, porque también el mercado no se ajusta porque no sé si va a vender si se ajusta. Entonces, Exacto. los alquileres pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que fíjense que se está pagando ese alquiler de febrero, marzo, a hoy. Entonces, el locador que tenía pensado, che, voy a tener determinado ingreso, o ajustado el ingreso, calzo dos alquileres con la despensa de la casa, que esto, y hoy no sé si le da. Yo No sé. pensaba en la teoría de la imprevisión al revés. ¿Podríamos plantear una teoría de la imprevisión para el locador? Cuando tiene un alquiler congelado de marzo de 2020. Pregunta, ¿eh? No tengo respuesta. Pregunta. Ahí, ¿La ahí es donde podríamos yo ahí plantear? es donde la casuística nos dice que van a ser los montos lo que determinen para mí, o alguien que realmente quiera ir por el valor justicia, no tanto por el valor económico, el que plantee y aparezcan las primeras jurisprudencias, ¿no? Porque realmente estamos hablando de un particular, por ejemplo, que le alquila al Estado. Y que hoy, y hablamos de un alquiler del Estado, cualquiera de ustedes lo saben, estamos hablando de un alquiler cuantioso, estamos hablando de alquileres que realmente implican un ingreso interesante para un locador, y que hoy se puede ver afectado esos ingresos que le afecten en su actividad comercial, por ejemplo. Y bueno, ese sería un monto, pero por ahí uno lo traslada en una propiedad, hablemos de un departamento, no sé, 10.000, 15.000 pesos, todo, 6, 5 meses, y van a sacar la plata, van a sacar la cuenta, 10 meses que le quieren reclamar, ahí preguntaban, ¿qué pasa? Reclamamos 150.000 pesos, a ver, y van a tener que sacar números, y van a tener que analizar y si justamente esto que vos planteás. Digamos, no es. Creo que los casos van a partir en principio, o alguien que busque el valor justicia directamente, sin importar los montos, o alguien que realmente busque un valor económico cuantioso que puede venir de la mano de un alquiler comercial. Bueno, pero fíjate, ahí tenemos sí, en una casuística ya mucho más actual, que sí lo has vivido, 2001, Corralito, Sí. todo el tema de 2002, no 2001, 2002 en adelante, la especificación y todos los contratos con la especificación que estaba en valor dólar. Ujú. Cuando sale del 1 a 1, nos vamos al 1,40, que era el oficial, pero teníamos a 3,15 el valor real. Claro. Entonces, había muchas hipotecas y sobre todo acreedores hipotecarios privados que querían ese dólar no al 1,1 o al 1,40 que decía la ley de emergencia, sino a 3,15. Ahí se utilizó mucho la teoría de la imprevisión Sí. en ese tipo de contratos. Y se logró un equilibrio, un intermedio entre el 1,40 y el 3,15. Sí. Entonces yo estaba pensando, yo hice esta pregunta en voz alta de la teoría de la imprevisión para el locador. Justamente esta mañana una colegiada me llama y me consulta un tema bastante singular. Tiene una propietaria que a su vez alquila para vivir, porque cambiaba el valor de su casa por el valor de este departamento donde ella estaba viviendo. Resulta que ahora el inquilino no le está pagando, no se quiere ir, entonces ella no puede pagar su alquiler y tampoco puede volverse a su casa. Claro. ¿Qué pasaría acá con una teoría de la imprevisión? Y la vulnerabilidad del locador. Y una inconstitucionalidad del DNU. Y una cautelar de una medida de innovar, porque este DNU ya está en vigencia, ya no puede ser una no innovar, acá ya es una innovar. Y no sé si yo haría un amparo, yo me iría más a una medida autosatisfactiva, porque voy directo a la vulnerabilidad del locador, Sí. en este caso particular. Entonces, yo creo que es momento de empezar a ver casitos
particulares y comenzar a ver qué hacer. Lo bueno que no litigaríamos en la provincia de Córdoba, sino en federales, porque el decreto de necesidad y urgencia es nacional. ¿Por qué digo lo bueno? Porque ya tienen toda la experiencia de hace pocos años atrás, casi 20 años atrás del tema Corralito. Me parece un poco porque me parece que fue ayer, pero ya hace casi 20 años. Hace casi 20 años. Hace casi 20 años. Hace casi 20 años. Y lo recuerdo bien porque yo, no sé vos, Fede, pero yo iba ese enero de 2002, que no sabíamos qué hacer, que nos comían las ratas, que teníamos una desesperación, recién con el corralón, el corralito y la mar en coche. Yo iba 3 veces por semana al juzgado federal que me prestaran expedientes para leerlo, para ver las cautelares. Mirá lo que hacía. No tenía nada que hacer, pero la desesperación que me daba, y me iba 3 veces por semana a federales a leer los expedientes. Había un montón de rechazos. ¿Por qué los rechazaban? ¿Por qué los aceptaban? Y bueno, en febrero, mitad de febrero, me vinieron los primeros casos y ya tenía más o menos una idea. Bueno, pero 3 veces por semana me iba. No, bueno, es que se dio eso y, a ver, y esto que estamos contando nosotros, o que un poco digamos, para los que están más jóvenes y demás, que es una realidad de este país, y nada mejor que conocer la historia, para conocer las soluciones, para conocer las salidas, para conocer, digamos, cómo se fue dando. ¿Qué es lo extraño de acá? La pandemia. Eso es la única, y la falta, digamos, las restricciones a la circulación. Les comento una infancia, venía recién en camino, le contaba a Silvia, porque había unos clientes en Carlos Paz, no sé si hay alguno allá de Carlos Paz conectado, y andando por la zona, los abogados tenemos permiso de circulación por el país, para actividad esencial, además, por distintos lugares, no dentro de la provincia. Y uno ve un parate en una ciudad turística como Carlos Paz, que está siempre brillando, que realmente asombra, ¿no? Y a su vez en el centro uno cada vez ve que ese parate se va extendiendo. Entonces, y esta situación, y no es solo una cuestión, como le digo, lo económico, es de la circulación y de la pandemia, que es lo distinto de lo que había. Y en eso surgen estos decretos que nos están limitando las libertades. Entonces ustedes tienen un deber de comunicación, yo lo veo tan importante, tan grande, por eso celebro muchísimo que estén acá, y también las autoridades que veo que están conectados. Está por ahí el tesorero Rafael Chaí, estaba también Marcelo Prato, Miriam, si no me equivoco, y demás autoridades. ¿Por qué? Porque realmente, digamos, se puede llevar pánico a la gente, que podríamos hacer llevar pánico directamente, decir, mire, o tratar de pensar en herramientas. Y creo que una primera herramienta es la capacitación, el conocer, el investigar, el preguntar, hablen con los más grandes, hablen con quienes han pasado estas cuestiones, y vamos buscando una salida. Esto no es una cuestión política, esto es una cuestión social, económica, y justamente el análisis que hacemos, no solo no tanto de derecho, y estamos, Silvia, con una claridad que yo la felicito, porque realmente es un lujo para el colegio contar con un profesional como Silvia, que les baja la realidad, toda la casuística, que es la que ustedes tienen que conocer, cuando después el cliente viene con estas situaciones donde ustedes ya tienen una previa. Después van al abogado y todo, pero ustedes tienen una previa para informar, para el momento de hacer los contratos, para lo que sea. Entonces, creo que este es un buen camino, ir conociendo y sacar el debate, porque también el debate y la sociedad mueve, ¿no? La movilización es lo que va a generar el cambio, como muchos están viendo cómo se está intentando empezar a abrir, como se ha hecho en el resto del mundo, con sus consecuencias, con a ver qué hay que cerrar, si se vienen las clases, cómo vienen las clases. No sé, pero digamos, hay que salir de este estado de paralización en el que está todo. Entonces creo que lo primero, empezar a capacitarse y hablar de estos temas es clave, y ustedes poder llevar tranquilidad, porque imagino que todos están teniendo que pagar la factura a fin de mes, los servicios, empleados, nafta, ¿bien? Y hay que seguir. A ver, hay alguna frase por ahí que me decía un cliente siempre, y yo me queda grabado: en este país no hay que llorar, hay que ganar más plata.
Y a veces no siempre es trabajando más, ¿no? A veces es buscando la manera, la forma, pero bueno, es trabajando mejor. Entonces, Silvia, como para ir dándole un cierre, ¿alguna Hay cuestión en un, particular? hay algo, hay en particular, a ver que me ayudes a responder esto, porque creo que Dale. tienen mucha confusión respecto a por qué es inconstitucional estos decretos. Son inconstitucionales porque están restringiendo derechos Sí, y en algunos casos restringen derechos más allá de los límites permitidos por la Constitución Nacional. ahí está. La Constitución dice que ningún derecho es absoluto y que puede ser limitado dentro de lo razonable. ¿Qué es razonable? Por eso dije, el primer decreto, el 320, podía llegar a ser razonable. Podía. ¿Por qué? Porque la situación en que se dicta el decreto 320 es diferente a la del 766. En Bien. el 320 teníamos un aislamiento social preventivo y obligatorio, en el cual estuvimos casi 3 meses todos con una restricción total de circulación. Es más, casi un toque de queda permanente, ¿sí? No era toque de queda, pero casi un toque de queda constante. No podíamos salir a abonar porque los profesionales no estaban en sus inmobiliarias para ir a pagar. No podíamos salir a buscar inmuebles cuando se terminaban los contratos porque no estaba habilitada la intermediación. No se podían firmar los contratos porque no se podía ir a un domicilio o a ningún lado a poder realizar el contrato y a poder firmarlo. Ese es un contexto que nos da esta pandemia. Pero ahora, con el 766 que nos está ampliando, el contexto es diferente. La restricción de circulación ya no es la misma. Nos podemos mover, podemos buscar, que hay algunas situaciones de vulnerabilidad de los inquilinos, porque se han quedado sin trabajo, porque han mermado sus ingresos, sobre todo en los comerciantes y en los profesionales y en las industrias y pequeñas y medianas empresas. Sí, coincido con eso, pero esa vulnerabilidad está rayando también con la vulnerabilidad del locador. Y frente a esta restricción de derechos de propiedad y de vida digna, tanto del locatario, también la tiene a ese derecho de vida digna el locador. Y en ese punto ya deja de ser razonable una medida que prorroga más allá de lo necesario en el tiempo este tipo de situaciones. Y frente a eso, ya al dejar de ser razonable, va en contra de lo permitido por la Constitución Nacional y sí entrevé que este decreto es inconstitucional, el 766, no el 320. El 320 todavía, aunque no me guste, lo puedo defender, pero el 766, con otro contexto social y sanitario, ya no lo puedo defender. Salvo que me digan, estamos en fase 1, entonces en esta localidad o en esta ciudad o en esta provincia, estamos en fase 1, tenemos el aislamiento social preventivo y obligatorio porque nos volvieron a fase 1 y nadie puede salir, pero fíjense que las restricciones cuando volvimos a fase 1 ahora no es la misma, no tenemos ese casi toque de queda, tenemos circulación. Entonces el contexto es diferente. Y en ese sentido sí es inconstitucional el 766, pero hay que plantearlo judicialmente. Interesante tu reflexión. Creo que sí, obviamente queda es a discutir la cuestión esta, como les digo, con o alguien que lo haga por justicia o alguien que lo haga por valor económico. Eh, los decretos estos tienen una característica particular que si alguno los leyó, que vienen con un antivirus.
porque el decreto se tira flores a sí mismo y dice que este decreto es muy constitucional, en otras palabras, ¿no? Dice que este decreto es válido, los decretos citan a resoluciones de la Corte Suprema Sí, anteriores. las resoluciones del año 76 del Rodrigazo. Exactamente, es así, es autoinmune estos decretos, tratando de repeler las acciones que puedan venir. La cuestión es quién plantea las acciones y por qué o cuándo las plantean. Se da y la discusión está. Silvia, la verdad que bueno, ha sido más que clara. Ahí vemos, bueno, todos les agradezco el tiempo que han estado, que han participado, la verdad que más que interesante, y bueno, ya vamos a hacer otra, seguramente vamos a seguir, no sé qué decreto tendremos en noviembre, pero vamos a ver cómo sigue esto, la verdad que excelente Silvia, en serio, y bueno, como les digo, gracias a todos por seguir capacitándose, tratando de llevar respuestas profesionales hacia sus clientes, ¿bien? Creo que es una gran responsabilidad en esta semana del martillero, que quiero aprovechar para saludarlos a todos y a todas los que están aquí. La verdad que semana de martilleros, corredores públicos, la verdad que es un honor estar pudiendo participar del colegio y en este momento tan particular y todo desde el área de capacitación que hoy me toca a cargo, así que les quiero agradecer especialmente además por acompañarnos, porque ha sido momentos complejos, y han estado, se han conectado, se siguen conectando, 145, 150 personas teníamos, y bueno, y también obviamente a la autoridad del colegio por estar, pero ustedes que son el corazón del colegio, obviamente, que son ustedes quienes están y hacen que esto viva y no bajen la bandera de la capacitación, sigan buscando, pidiendo capacitación, capacítense porque es la única posibilidad que tenemos de encontrar estas respuestas a un escenario tan complejo de esta famosa nueva normalidad con algunas prácticas de la vieja, podríamos decir. Silvia, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo desde la sede Mendiolaza. Y nos vemos la semana que viene. Seguimos con el ciclo de capacitaciones. Ya tenemos la conferencia, ya les voy a recordar, respecto del tema de usucapiones y demás, con el juez de Jesús María, Pelisa, el doctor Pelisa. Así que bueno, los esperamos. Buen fin de semana. Un Y temazo el tema Usucapión. Un temazo el tema muy Usucapión. lindo tema. No se lo pierdan, ¿eh? No se lo pierdan. Los esperamos. Un gran abrazo a todos. Saludos a todos, muy buen fin de semana, muy feliz Día de las Madres a todas las madres y a los hombres para sus madres, sus esposas o sus hijas. Exactamente, y para los que no la tienen un gran recuerdo, tenganla presente en el corazón. Así es. Nos Saludos. vemos pronto.